Buenas tardes, profesor y compañeros. Me presento, soy Fernanda Álvarez. El día de hoy les voy a exponer hemorragia uterina disfuncional y la clase va a estar coordinada por el doctor Torres. En el día de hoy, en la clase tocaremos algunos puntos como clasificación de hemorragia uterina normal, definición, epidemiología, patrón normal del ciclo menstrual y sus alteraciones, factores de riesgo, ciclo menstrual, etiología, evaluación inicial, diagnóstico, diagnóstico diferencial y tratamiento. Los objetivos de la clase del día de hoy es definir sangrado uterino disfuncional adecuadamente y conocer sus características y factores de riesgo, así como sus principales causas, lograr diferenciar entre sangrado de características normales y cuando hay una patología y evaluar adecuadamente un sangrado uterino normal. Como introducción tenemos que el sangrado uterino normal se refiere a una alteración en el ciclo menstrual normal y puede clasificarse en causas orgánicas y sangrado uterino disfuncional. El diagnóstico de sangrado uterino disfuncional es por exclusión de las causas orgánicas y es importante tenerlo en cuenta porque constituye el 85% de las hemorragias uterinas anormales. Para empezar, vamos a definir hemorragia uterina anormal, que es una alteración en el ciclo menstrual. Por lo tanto, va a ser una alteración en la frecuencia, en la duración, en el volumen y en la regularidad. Y esto es importante porque no solo cuando hablemos de hemorragia uterina vamos a tener una alteración en el volumen. Bueno, y se va a dividir en dos. Hemorragia uterina disfuncional, que va a representar entre el 85 y el 90% de los casos, y en lesiones anatómicas. Sin embargo, esta clasificación ya es un poco antigua porque la FIGO clasificó hemorragia uterina anormal en dos principales, que son causas anatómicas y causas no anatómicas. Su principal diferencia radica que las causas anatómicas se diagnostican más por estudios de gabinete y las causas no anatómicas por estudios de laboratorio. Como definición de hemorragia uterina disfuncional, tenemos que la pérdida de la sangre proveniente del útero en ausencia de un padecimiento orgánico y sin relación a causas obstétricas que produce cambios en la frecuencia del ciclo menstrual, en su duración, o en la cantidad, y esto va a interferir física, social y emocionalmente en la vida de la mujer y va a repercutir en su calidad de vida. Esta definición fue tomada de la guía de práctica clínica, sin embargo, en artículos me encontré frecuentemente otra que nos menciona que la hemorragia uterina normal se va a encontrar en mujeres en los extremos de la vida reproductiva y que no se va a poder atribuir a fármacos, enfermedades sistémicas, traumatismo, neoplasias uterinas o embarazo. Como epidemiología, tenemos que el sangrado uterino anormal es una condición frecuente considerada como la segunda causa de consulta ginecológica después de las infecciones cervicovaginales. En México, las mujeres que cursan con hemorragia uterina anualmente solo 6 millones de ellas van a buscar atención médica y como ya mencionamos, va a ser frecuente que se presente en los extremos de la vida. Como ciclo menstrual, es importante conocer sus características normales para tomarlas como un marco de referencia, para poder determinar si un paciente se encuentra con menstruaciones normales o bien si tiene una alteración del patrón menstrual. Y esas características son que una frecuencia va a durar entre normal, va a durar de 24 a 38 días, va a tener una duración normal de 3 a 8 días, una cantidad normal de 5 a 80 mililitros o un ciclo regular que se va a presentar con una variación normal de ciclo a ciclo de 2 a 20 días. Nosotros tenemos que, ¿esto qué nos va a indicar? Nos va a indicar que el eje hipotálamo, hipófisis, ovario va a estar intacto y por lo tanto se va a producir la ovulación y una menstruación en forma regular. Pero por lo contrario, cuando tenemos una alteración del ciclo menstrual, vamos a tener algunos términos como hipemenorrea, hipermenorrea, oligomenorrea, poliomenorrea, proyomenorrea, obsomenorrea. Sin embargo, esta terminología pues ya es algo antigua porque se consideraba que era ambigua y que no era un lenguaje unificado y también que era difícil de aprender. Así que la FIGO la sustituyó por esta terminología, la cual tiene términos más sencillos
y más claros, en la cual cuando tenemos una alteración en la frecuencia, dice que va a ser frecuente cuando sea menor a 24 días o puede ser infrecuente cuando sea mayor a 38 días. Alteraciones en la regularidad, tenemos que puede estar ausente o puede ser irregular cuando tenga una variación mayor a 20 días. La duración va a sus términos de cuando esté alterada es que sea muy prolongada, que sea mayor a 8 días o que sea corta, menor a 4 días. Y las alteraciones en el volumen tenemos que puede ser abundante, que sea mayor a 80 mililitros, o que sea escasa, que sea menor a 5 mililitros. Los factores de riesgo para hemorragia uterina disfuncional vamos a tener, en primer lugar, la edad, porque se considera que los años posteriores a la menarca va a ser frecuente porque hay una inmadurez del eje hipotálamo hipófisis ovario, el cual va a tener su madurez completa hasta los 18 años y su funcionamiento maduro y normal va a ser entre los 18 y los 40 años. Y en la perimenopausia va a sufrir una involución entre los 40 y los 60 años. También por eso se da lo que es en la perimenopausia y pues también porque va a haber una disfunción de la capacidad del ovario. Pérdida o ganancia de peso extremo. Esta asociación entre la nutrición y la ovulación encontré que tenía asociación porque la secreción de leptinas por las células grasa, las cuales regulan la producción a nivel central de un neurotransmisor llamado neuropéptido Y. Este va a tener algunas funciones como el apetito, estimularlo, y va a controlar la actividad de algunas hormonas como son la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona estimulante de la tiroides y la ACTH. Por lo tanto, en mujeres que tengan anorexia nerviosa va a existir niveles de leptina bajos, produciéndose un aumento así de este neuropéptido y por lo tanto vamos a tener un aumento de las hormonas en las que influye y eso me va a provocar que tenga una alteración en el ciclo menstrual. Pero tenemos que si la paciente gana de peso nuevamente, se va a producir una disminución del neuropéptido y se va a normalizar la producción de hormonas y se va a restablecer así la ovulación. En el ejercicio extremo, tenemos que estas pacientes que realizan una actividad deportiva de manera intensa pueden presentar un retraso en la menarquia, una disfunción en la fase lútea y alteraciones menstruales. Y eso se asocia principalmente por la baja cantidad de tejido graso, por estrés psicológico, alimentación insuficiente y un cambio de tejido graso por tejido muscular. En los altos niveles de estrés encontré que podría ser porque en el sistema límbico se transmiten señales a los núcleos infundibulares para modificar la intensidad de los pulsos que van a liberar la hormona liberadora de gonadotropinas, y pues esa podría ser una posible explicación de por qué los factores psicológicos con frecuencia modifican la función sexual de la mujer. Para que nosotros entendamos qué es lo que pasa en la hemorragia uterina disfuncional, primero tenemos que entender cómo va a estar conformado el eje hipotálamo hipófisis ovario, que va a ser el encargado de regir todo lo que tiene que ver con el proceso reproductivo de la mujer. Tenemos que todo va a comenzar en el hipotálamo, en el núcleo al 4, en el cual cada 60 o 90 minutos se va a producir pulsos liberadores de la hormona liberadora de gonadotropinas. Posteriormente se va a dirigir a través del sistema porta de la eminencia media para llegar a la adenohipófisis y unirse a sus receptores y provocar la liberación de las gonadotropinas, que va a ser la FSH o la hormona estimulante del folículo y la LH, que es la hormona luteinizante. La primera que se va a liberar va a ser la FSH por medio de pulsos lentos, en la cual tenemos que va a actuar en la célula de la granulosa, principalmente porque ella se va a encargar de estimular el crecimiento en el folículo y va a inducir los diferentes grados de maduración
Y también en la célula de la granulosa algo que va a pasar es la formación de los estrógenos, y estos se van a formar porque por una difusión de androstenediona de la célula teca. Y aquí lo podemos ver, esta relación entre la célula teca y la célula granulosa. Tenemos que entra LDL a la célula, tenemos el colesterol y después se forma pregnenolona. Esa puede tener dos vías, que se nos forme progesterona o que se nos forme androstenediona, la cual se va a difundir a la célula de la granulosa, va a interferir una aromatasa y nos va a dar los estrógenos. La importancia de los estrógenos es que va a participar en la retroalimentación positiva o negativa. Tenemos que en la primera fase se va a dar una retroalimentación positiva, tanto en hipotálamo como en adenohipófisis, para que se estimule la liberación de las gonadotropinas. Entonces, en el hipotálamo, pues para liberar más hormona liberadora de gonadotropinas, y en la adenohipófisis para estimular directamente su liberación de estas hormonas. Y esto es para que la célula se haga más susceptible a los efectos tanto de la FSH como posteriormente para inducir los receptores, bueno, por medio de la FSH, porque la FSH lo que va a hacer es que va a aumentar los receptores en la célula, tanto de sus receptores como los de la LH. Tenemos que la LH va a actuar en la célula teca y principalmente va a participar en la formación de gestágenos, en la cual tenemos que la progesterona nos va a participar en la segunda retroalimentación, que va a ser negativa del eje, para que no se pueda inhibir la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas, y también a nivel de la adenohipófisis para que se inhiba directamente en la liberación de FSH y de LH. También, bueno, esto es para que pueda involucionar el cuerpo amarillo. Tenemos que también una hormona más va a participar en la inhibición principalmente de FSH, que va a ser la inhibina, que va a actuar a nivel de la adenohipófisis para, pues, como ya les había mencionado, para inhibir la liberación de la FSH. Bueno, aquí tenemos el ciclo menstrual, el cual es un intervalo entre una menstruación y el inicio de la siguiente, y va a tener una duración hipotética de 28 días. Tenemos que va a estar conformado principalmente por una fase folicular, la cual va a tener una duración de 14 días, y también se le llama fase proliferativa o fase estrogénica, y la fase lútea, en la cual también se llama fase secretora y va a predominar la progesterona, y va a tener una duración de 14 días. Aquí vamos a ver de forma más gráfica lo que decía en el eje hipotálamo hipófisis. Primero vamos a tener que la FSH es la primera que se libera, y sí, es la primera que vamos a ver que hay un aumento. ¿Y para qué? Para inducir un crecimiento acelerado de 6 a 12 folículos primarios cada mes. Ese efecto inicial va a provocar una proliferación en las células de la granulosa, que son estas. Y después tenemos que también va a haber una proliferación de células fusiformes que se van a agrupar afuera de los gránulos para dar origen a la segunda masa, que son las células de la teca, las cuales va a tener una porción externa que únicamente va a ser la envoltura del folículo, y la parte interna que va a tener la capacidad de secretar hormonas sexuales. Vemos que después de esa fase de proliferación rápida, porque solo va a durar unos días, vemos que las células de la granulosa van a empezar a secretar un líquido folicular que va a estar lleno de estrógenos. La acumulación de ese líquido hace que se forme el antro en el interior de las masas de la granulosa, y tenemos que después va a continuar pues un crecimiento rápido, y eso se va a deber a que se va a secretar estrógenos en el interior del folículo, lo que hace que la célula
las células de la granulosa formen más receptores de la FSH y por lo tanto tenemos nuestra primera retroalimentación positiva y como consecuencia las células de la granulosa se vuelven más sensibles a la FSH y posteriormente vamos a tener el aumento de, bueno, como ya les había dicho, después va a haber el aumento de los receptores de la LH para que esta también se pueda elevar y pueda inducir un efecto de proliferación en las células tecales del folículo y promover su secreción. Porque recordemos que la LH va a participar en el crecimiento final del folículo y obviamente pues también va a participar en la ovulación. Ah, después tenemos que, después de una semana aproximadamente de crecimiento, pero antes de la ovulación, uno de los folículos comienza a crecer más que los demás y se va a convertir en el folículo maduro. Entonces, por lo tanto, ese folículo que crece fue el que fue más sensible a la hormona FSH, a la hormona estimulante del folículo. Después tenemos que la LH necesitamos un pico para que me estimule la ovulación y esto se da por esa retroalimentación positiva, pero también se puede dar, hay una teoría de que las células de la granulosa de los folículos comienzan a secretar cantidades pequeñas pero crecientes de progesterona y eso preovulatoria, claro está, y eso podría estimular también su pico de la LH. Vemos que la LH se va a comenzar a elevar sus niveles 2 días antes de la ovulación para llegar a un pico máximo a las 16 horas antes de la ovulación. Se dice que va a aumentar de 6 a 10 veces, pero también va a aumentar la hormona estimulante del folículo, que va a ser, pero esta nada más va a aumentar entre 2 y 3 veces. Y van a actuar de forma conjunta para que el folículo se hinche en los últimos días de la ovulación y también otra cosa que va a pasar es que en las células de la teca externa van a comenzar a liberar enzimas proteolíticas que esas van a disolver la pared del folículo y pues se va a debilitar causando una hinchazón adicional en todo el folículo y una degeneración del estigma. Al mismo tiempo se va a producir un crecimiento rápido de los nuevos vasos sanguíneos en el interior del folículo y se comienza a secretar prostaglandinas, lo que nos van a provocar una vasodilatación en los tejidos foliculares. Entonces, esos dos efectos me van a producir una transsudación del plasma en el interior del folículo, lo que también me va a contribuir a que se hinche y al final esa combinación entre, digamos, el hinchazón y la degeneración del estigma hace que el folículo se rompa y se expulse el óvulo, teniendo así en el día 14 una ovulación. Posteriormente, ya entrando en una fase lútea, en las primeras horas de la expulsión del óvulo, las células que quedaron en la granulosa y las células teca internas se van a convertir en células luteínicas y se van a llenar de inclusiones lipídicas, lo que le va a dar el aspecto amarillo. Y esas células luteínicas van a comenzar a liberar lo que es progesterona, pero más porque también van a liberar estrógenos. Y posteriormente, tenemos que si el cuerpo lúteo no, si no hay una fecundación, pues el cuerpo lúteo va a comenzar a involucionar y va a terminar por perder su función secretora y su color amarillo, y esto va a suceder 12 días después de la ovulación y se va a formar el corpus albicans. Pero para que se dé esta degeneración del cuerpo lúteo, pues necesitamos que no esté la LH ni la FSH. Por eso es que la progesterona y el estrógeno hacen la segunda retroalimentación, pero que es negativa para inhibirlas y permitir esa degeneración del cuerpo lúteo. Posteriormente, tenemos que al día 12 de la vida del cuerpo lúteo, o sea, al día 26 del ciclo y 2 días antes del comienzo de la menstruación, vamos a necesitar también una caída brusca de estrógenos y progesterona. ¿Para qué? Para que se quite esa retroalimentación negativa
y puedan volver a elevar lo que son la LH y la FSH y pues todo comience de nuevo. Después, bueno, ahora sí yo a lo que es a nivel endometrial, tenemos que, bueno, principalmente vamos a tener la fase folicular, que va a durar 11 días, la fase secretora, que va a durar 12 días, y una menstruación que va a durar aproximadamente entre 5 días. Voy a comenzar de este lado para que, pues, vayamos al cuerpo. Bueno, pues, para que vayamos secuenciales, perdón. Tenemos que en la fase, ¿cómo se llama? En la fase secretora, perdón, este, lo que va a pasar es que en este nivel, perdón, se me fue la onda. Tenemos que después de la ovulación, el cuerpo lúteo va a secretar grandes cantidades de estrógeno y progesterona, como nosotros ya habíamos dicho, y el estrógeno va a producir una proliferación eh, adicional en el endometrio y la progesterona va a provocar una tumefacción en el una tumefacción y desarrollo secretor del endometrio. Tenemos que las glándulas se vuelven tortuosas, en las células del epitelio glandular se acumula un exceso de sustancias y aumenta el citoplasma, después aumentan los lípidos, aumenta el glucógeno en las células del estroma. El aporte sanguíneo va a aumentar conforme se aumente el desarrollo de la actividad secretora, y después de una semana de la ovulación, el endometrio va a tener un espesor entre 5 y 6 milímetros, y el objetivo de esas modificaciones es hacer un endometrio adecuado para la implantación. Por lo tanto, si hay implantación, las células trofoblásticas situadas en la superficie del óvulo implantado comienzan a absorber todas esas sustancias endometriales almacenadas, y pues si no hay una implantación, por lo tanto, en ausencia de la fecundación, aproximadamente 2 días antes de que termine el ciclo menstrual, el cuerpo lúteo va a comenzar a involucionar de manera brusca, y como ya les había mencionado acá arriba, vemos que vamos a necesitar una caída de la progesterona y de los estrógenos. Por eso, si lo vemos, aquí se ve lo que les estoy comentando, y tenemos que las 24 horas que proceden al comienzo de la menstruación, los vasos tortuosos sufren un vasoespasmo y después una necrosis. Tenemos que eso me va a provocar que se escape la sangre al estrato vascular del endometrio, y las áreas hemorrágicas se van a extender con rapidez a lo largo de un periodo de 24 a 36 horas. Tenemos que las capas necróticas se van a separar del útero en estas zonas de hemorragia hasta que unas 48 horas después del comienzo de la menstruación, toda la superficie del endometrio pues se ha descamado. Vemos que la masa del tejido descamado, más la sangre de la cavidad uterina, más los efectos contráctiles de las prostaglandinas y otras sustancias del endometrio van a degenerar, van a comenzar a inducir contracciones para que se expulse el contenido uterino. Un dato que se me hizo curioso es que el líquido menstrual es incoagulable porque junto con el material necrótico endometrial se va a liberar fibrolicina, la cual va a evitar que se coagule. Por eso, cuando hay un sangrado abundante, hay coágulos, porque la fibrolicina no es suficiente para evitar esa coagulación. Vemos que después de 4 a 7 días del comienzo de la menstruación, cesa. ¿Por qué? Porque ya va a haber una repitilización. Y después tenemos que, de este lado, lo que pasa en la fase folicular es que al comienzo de cada ciclo menstrual, como ya vimos, se va a descamar la mayor parte del endometrio y solo va a quedar lo que es el endometrio basal y un poco del esponjoso para volver a crecer.
Bajo las influencias del estrógeno durante la fase del ciclo menstrual ovárico, tenemos que las células del estroma y epiteliales van a proliferar con rapidez y ahí se va a reptilizar entre el cuarto y séptimo día después de la menstruación. Y también va a aumentar su espesor y su vascularización en el endometrio y todo va a ser únicamente por influencia del estrógeno. Tenemos que en la ovulación va a tener un espesor aproximadamente entre 3 y 5 milímetros y en las glándulas endometriales, sobre todo las de la región cervical, van a secretar un moco, el cual tiene la función de crear filamentos que formen canales para guiar a los espermatozoides de la vagina al interior del útero. Y pues eso sería todo del ciclo menstrual. Algo también que se me pasó a mencionar, que es pues creo que es muy importante, que es que la menstruación, perdón, ya se los expliqué más o menos, no les dije, que tenemos que va a ser es un sangrado, la menstruación es la descamación cíclica del endometrio de tipo secretor, y también otra definición es que el sangrado genital es el sangrado genital proveniente de la cavidad uterina debido al desprendimiento de la capa endometrial en forma periódica y es producto de los cambios hormonales reguladores y en ausencia del embarazo. Bueno, toda esa explicación teórica fue para que pudiéramos comprender lo que va a pasar en la hemorragia uterina disfuncional. Tenemos que cuando hay un exceso de estrógenos, van a inducir la acumulación del endometrio que va a rebasar la capacidad de irrigación de su musculatura y eso va a desencadenar una amenorrea o una hemorragia abundante. Y por el contrario, cuando tenemos una baja concentración de estrógenos, pues vamos a tener poco crecimiento del endometrio. Eso va a provocar que no cuente con un apoyo estructural ni un desarrollo adecuado y se va a provocar la descamación en periodos cortos y el volumen va a ser escaso. Por el contrario, también van a influir lo que es la progesterona, pero hay que recordar el antagonismo que tiene la progesterona hacia los estrógenos. Recordemos que la progesterona va a limitar el crecimiento que induce el estrógeno y a su vez también pues es importante pues el estrógeno porque el estrógeno más bien, la progesterona va a actuar donde haya actuado el estrógeno. Tenemos que cuando tenemos una elevación de la progesterona, pues va a evitar que un crecimiento adecuado del endometrio porque va a estar limitado, porque me va a estar limitando al estrógeno. Entonces también aquí voy a tener lo que son periodos cortos y de poco volumen, y por el contrario, cuando tenemos una baja en la progesterona, hay un crecimiento del endometrio por los estrógenos que no es controlado por la progesterona, pero sin embargo no va a haber una hiperestrogenemia. Lo que sí va a haber es la anovulación, la cual vamos con la clasificación de la hemorragia uterina disfuncional, que se divide en ciclos anovulatorios, que aquí lo que pasa, como ya vimos, es que los estrógenos se van a segregar continuamente, pero el óvulo nunca madura en el folículo y se va a caracterizar típicamente por fases sin sangrado que pueden durar 2 o más meses y por otras fases de manchado, episodios de sangrado abundante. Tenemos que sospechar de mujeres con ciclos anovulatorios que tengan un sangrado irregular, particularmente las que estén en los extremos de la vida reproductiva, es decir, posmenárquica o que esté en la transición a la menopausia. Algo que también no van a presentar, no van a tener los típicos signos y síntomas menstruales y premenstruales. En los ciclos ovulatorios, esta se asocia con una secreción prolongada de progesterona y aquí sí se van a presentar los signos y síntomas menstruales y premenstruales ligados a la ovulación.
Aquí en esta tablita tenemos las características del ciclo menstrual ovulatorio y anovulatorio. Tenemos que en el ciclo menstrual ovulatorio tenemos un desarrollo y maduración del folículo y ovulación, una menstruación al final del ciclo con descamación en bloque, hemostasia por vasoconstricción de la base recta y contracción uterina, cese de la menstruación por cicatrización del endometrio, ciclo menstrual anovulatorio, folículos en diferentes grados de maduración, cambios en el endometrio con necrosis distal, descamación prolongada en parches, hemostasia con nueva proliferación del endometrio con contracción uterina tardía y cicatrización endometrial tardía e irregular. Vamos a comenzar con la evaluación inicial de un paciente, que lo primero que tenemos que ver es cómo está hemodinámicamente, porque pues obviamente a una persona que está desestabilizada no le vamos a comenzar a hacer un interrogatorio, sino directamente pues vamos a tener una intervención para poder estabilizarla, y también vamos a ver embarazo, porque toda mujer en edad reproductiva está embarazada hasta no demostrar lo contrario, porque podríamos asociar su sangrado a lo mejor con un aborto, con un embarazo ectópico, y eso nos va a determinar el tratamiento que tenemos que hacer y pues también nuestros diagnósticos diferenciales que vamos a hacer. Para empezar, tenemos que el diagnóstico es complicado porque es por exclusión, entonces nada más lo vamos a hacer únicamente por descarte. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que hacer todo y de forma muy detallada. En los antecedentes heredofamiliares vamos a tener que preguntar antecedentes de cáncer cervicouterino, trastornos hemorrágicos, enfermedades endocrinas. En los antecedentes personales no patológicos vamos a tener que preguntar sobre la dieta, hábitos recreativos. En los antecedentes personales patológicos tendremos que preguntar por cirugías. Por ejemplo, en una cirugía obstétrica encontré que cuando hay varias podría haber un defecto en la cicatriz de la cesárea y eso me podría ser responsable del sangrado uterino anormal que está presentando la mujer. También en la cirugía ginecológica, porque podría ser una miomectomía, que significa que tengo otra vez fibromas que me están provocando ese sangrado. Traumatismos, que me indicaría que a lo mejor el sangrado no viene del útero, sino viene de otras estructuras. Trastornos también hemorrágicos, vamos a preguntar enfermedades endocrinas propias de la mujer que puedan estar presentes, hemorragia tiroidea y algunos medicamentos que esté tomando para controlar las enfermedades que esté presentando. Los antecedentes gineco-obstétricos, pues vamos a preguntar todo desde la menarca, cómo ha sido su evolución. Vamos a preguntar todo acerca de la menstruación, mínimo que sean los últimos 3 meses. Hay algunos artículos en que 6, en la cual vamos a preguntar todo, la frecuencia, la duración, la regularidad, todo. Y vamos a preguntar sobre todo lo que es el volumen, que creo que es algo difícil de calcularlo, sobre todo por la paciente. La guía de práctica clínica nos da esta tablita, que es una cuantificación subjetiva del sangrado uterino anormal, en la cual tenemos aquí lo que es el apósito sanitario para ver más o menos, calcular cuánto ha sangrado la paciente. Le enseñamos que más o menos nos diga cómo está su toalla, o un tampón sanitario, en la cual también vamos a ver el llenado. Y pues aquí vemos el tipo, que se podría, por ejemplo, ser regular, super o super plus, y aproximadamente cuánto tendría de sangre, pero pues es un método subjetivo. Otro método subjetivo para estimar la cantidad de sangrado, vemos que es de 1 a 3 toallas, dice que es un sangrado escaso; de 4 a 7 toallas es un sangrado moderado; y de más de 8 toallas es un sangrado abundante. Sin embargo, esto también es súper subjetivo, porque pues depende de la mujer cada cuánto se va a cambiar su toalla, porque va a haber unas que se cambian su toalla muy rápido, nada más
porque pues no les gusta traer la toalla porque es incómodo, o o aquellas que pues duren todo el día, ¿no? Pues cada quien. Y vamos a tener, encontré un artículo que menciona que el sangrado abundante lo considera como empapar una toalla sanitaria o aquella que se va a cambiar cada 2 horas o como aquel volumen de sangrado que va a interferir con las actividades diarias. Mm, También lo que vamos a preguntar en los antecedentes gineco-obstétricos va a ser acerca de la vida sexual de la paciente porque nos haría sospechar de un embarazo o de una enfermedad de transmisión sexual. También vamos a preguntar sobre los métodos de planificación familiar porque tenemos que, por ejemplo, los anticonceptivos combinados pueden desarrollar un sangrado no programado o la progestina puede provocar un sangrado uterino anormal o puede provocar amenorreas. Y algo que se me estaba pasando es que en el padecimiento actual, sobre todo, también vamos a preguntar los síntomas asociados. Por ejemplo, vemos que un dolor en abdomen, fiebre o flujo me pueden significar una infección, una dismenorrea, una dispareunia o infertilidad me podría dar la sospecha de una endometriosis o una adenomiosis. Vemos que también podremos preguntar por síntomas del tracto digestivo que me podrían hacer pensar de una hemorragia de tracto digestivo bajo o una galactorrea o una intolerancia al frío o ursitismo que me podrían dar a sospechar de una alteración endocrina. En el examen físico, pues va a ser general y va a ser un examen pélvico. En los exámenes generales, pues primero lo que primerito es que vamos a evaluar los signos vitales y hacemos el examen general para buscar signos, por ejemplo, de enfermedad sistémica, equimosis, perdón, agrandamiento de la glándula tiroides o la evidencia de un hiperandrogenismo, por ejemplo, hirsutismo, acné o calvicie de patrón masculino, o podríamos encontrar incluso un alcantosis nigricans, que eso nos podría hacer sospechar de un síndrome de ovario poliquístico o la secreción de galactorrea, que sugiere la presencia de una hiperprolactinemia, por ejemplo. Y también después vamos a evaluar el examen pélvico. Lo primero que vamos a hacer es visualizar los sitios potenciales de sangrado. Si viene de la vulva, de la vagina, también si viene de la uretra, del ano o del perineo. Y porque cualquier hallazgo, por ejemplo, una masa, una laceración, una ulceración, o un cuerpo extraño, pues nos tiene que llamar la atención y también tendríamos que enfocarnos a, pues a la exploración adicional. En base a eso, sabemos que el tamaño del contorno del útero también lo tenemos que evaluar porque un útero agrandado pues podría significar que la mujer está embarazada. También podría haber una adenomiosis o una malignidad uterina. También tenemos que evaluar la movilidad porque si está limitada, podría sugerir que hay una adherencia pélvica o una masa pélvica y las adherencias pues son consecuencia pues de una infección previa o de una cirugía o también incluso que encontré que de una endometriosis y pues también tendríamos que tratar de evaluar lo que es el sangrado uterino actual, mm, anotando la presencia y el volumen que nosotros más o menos cuantificamos de sangrado del orificio cervical y también si es sangre coagulada y pues también vamos a evaluar si hay una presencia de masa anexial y si hay dolor en la palpación. En la evaluación de laboratorio, lo primero que tenemos que hacer, como ya habíamos dicho, es una prueba de embarazo, que es una prueba de embarazo convencional, por eso le puse gonadotropina clínica humana en orina, pero sin embargo también mencionaban los artículos que si hay mucha sospecha de que hay un embarazo, la podríamos hacer sérica y también vamos a hacer una biometría hemática
principalmente pues para evaluar el estado también hemodinámico de la paciente, evaluar si tiene alguna anemia, porque por lo general estas pacientes van a cursar con una anemia de tipo ferropénica, y pues también nos podría dar la sospecha de algún padecimiento, porque por ejemplo, si tenemos que los leucocitos están alterados, nos haría pensar en una infección, o si hay un trastorno, bueno, hay una alteración en las plaquetas, pues algún trastorno hemorrágico. Y también vamos a tener pruebas adicionales, pero estas pruebas no se les van a hacer a todas las pacientes que se presenten con hemorragia uterina normal. Estas van a ser selectivas y van a depender de la información que nosotros obtengamos en el interrogatorio y en el examen físico. Tenemos que las pruebas endocrinas, tenemos la prueba de función tiroidea, que la vamos a hacer sobre todo si la historia menstrual sugiere una disfunción ovulatoria, y vamos a verificar sobre todo la hormona estimulante de la tiroides, y encontré que el padecimiento que más asociaba a este tipo de alteraciones era el hipotiroidismo. También vamos a hacer niveles de prolactina en aquellas mujeres que se quejan de un sangrado anovulatorio, amenorrea o galactorrea, o que toman medicamentos que me pueden causar una hiperprolactinemia, por ejemplo, el haloperidol. También vamos a solicitar niveles de andrógenos en aquellos pacientes que tengan signos de exceso de andrógenos, por ejemplo, el hirsutismo, o encontrar que la virilización. Sin embargo, eso es un poquito menos común. Veamos que vamos a pedir eh, este tipo de hormonas, sobre todo si sospechamos que hay una disfunción hipotalámica, como ya lo habíamos hablado, que sea provocado por una nutrición deficiente o un ejercicio intenso. Y pues la citología cervical para, para diagnosticar o lo que sería una neoplasia cervical. La vamos a hacer en mujeres de los 45 años hasta la menopausia, en cualquiera que presente un sangrado uterino anormal o un sangrado, incluso un sangrado intermenstrual. Y en menores de 45 años, aquellas que tengan antecedentes de cáncer cervicouterino, y si el sangrado uterino es persistente, y si tienen un grado de obesidad, porque eso lo encontré asociado porque las mujeres que tienen un grado de obesidad van a tener niveles altos de estrógeno endógeno debido a la conversión de la androstenediona en estrona y a la aromatización de andrógenos a estradiol en el tejido adiposo. Y eso hace que se convierta en una fuente de estrógeno endógeno sin oposición, y nos me va a dar una disfunción ovulatoria. En las pruebas de gabinete, la primera que tenemos es el ultrasonido transvaginal, en los cuales sus indicaciones es un útero palpable abdominal. En el examen vaginal se detecta una masa palpable de origen incierto, o hay una falla en el tratamiento farmacológico. El ultrasonido nos va a ayudar a evaluar tanto las estructuras, y también decía que para el espesor del endometrio. Sin embargo, creo que está en la guía de práctica clínica, sí está el punto de corte para las mujeres premenopáusicas, pero pues recordemos que pues va a ser variable, porque a lo largo de todo el ciclo menstrual, pues van a haber diferentes tipos de espesor. Bueno, pero sí lo hacemos porque pues vamos a evaluar las estructuras, y en las posmenopáusicas va a tener un punto de corte significante mayor a 5 milímetros. Y también tenemos una ecografía por infusión de solución salina. Esta no viene en la guía de prácticas clínicas, sin embargo, en los artículos sí la mencionan mucho, e incluso mencionan que es más fidedigna para hacer el diagnóstico que el ultrasonido, pero pues el ultrasonido pues sigue siendo económico en lo que cabe, y pues es más práctico, porque en la ecografía se tiene que, bueno, por infusión de solución salina, se tiene que colocar solución salina en la cavidad endometrial, y posteriormente se realiza la ecografía transvaginal, y nos va a permitir la evaluación de la arquitectura de la cavidad uterina para detectar lesiones, por ejemplo, pólipos o pequeños
fibromas submucosos. Y tenemos la histeroscopía, la cual la realizaremos cuando el ultrasonido no es concluyente o en casos de que sospechemos de una patología intrauterina submucosa como causa de hemorragia uterina disfuncional, ya que nos va a dar una visualización directa de la cavidad uterina y nos va a facilitar también una biopsia directa endometrial. Y aquí les traigo un video para que podamos visualizar cómo se hace una histeroscopía. El médico fiará un estetoscopio, un dispositivo delgado equipado con una cámara y una luz a través de la vagina y hacia el útero. La cámara transmitirá imágenes del útero en una pantalla. El médico inyectará gas o líquido para expandir el útero, facilitando la localización de tejido anormal en su útero. En una histeroscopía de diagnóstico, el médico utilizará el histeroscopio para examinar el interior del útero. En una histeroscopía operatoria, el médico insertará pequeñas herramientas a través del histeroscopio para tomar una biopsia, extraer un bulto, como un pólipo, o tratar otros problemas. Y posteriormente tenemos lo que es la biopsia endometrial, en las cuales está indicada para cuando una línea endometrial es igual o mayor a 12 milímetros por ultrasonido, cuando hay una hemorragia uterina persistente, principalmente en mayores de 40 años o con un peso igual o mayor a 90 kilogramos, una sospecha de malignidad o cuando el espesor es mayor a 5 milímetros. Y también les traigo un video para que podamos ver más o menos cómo se hace. El endometrio es la mucosa de la se puede realizar una biopsia para detectar células precancerígenas, para determinar la causa del sangrado irregular, para investigar problemas de fertilidad. Este procedimiento también puede diagnosticar infecciones y controlar la eficacia de ciertos medicamentos. Una biopsia endometrial se puede realizar en el consultorio del médico y puede durar de 10 a 15 minutos sin necesidad de utilizar un sedante. El médico primero la palpará para determinar la posición del útero y luego insertará el espéculo en la vagina para abrirla y mantenerla abierta de manera que el cuello del útero esté claramente visible. El médico puede utilizar otro instrumento denominado tenáculo para sostener el cuello uterino y mantenerlo firme durante el procedimiento. Luego pasará un tubo flexible largo y delgado denominado pipel por la vagina y cuello del útero y dentro del útero. La cánula de pipel está equipada con un dispositivo similar a un émbolo que crea succión cuando se lo tira hacia afuera. El médico girará la cánula de pipel y la moverá hacia arriba y hacia abajo dentro del útero en disposición a una muestra apropiada de tejido endometrial. Luego retirará la cánula de pipel y colocará su contenido en un recipiente. El médico completará el procedimiento al retirar el tenáculo y el espéculo. Después de la biopsia, algunas pacientes Bueno, y aquí tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. Dice que en la premenarca podríamos sospechar de un cuerpo extraño, de un traumatismo, de una infección, de un prolapso o de un tumor. En la posterior a la menarca podemos sospechar de una disfunción ovulatoria, de una diástasis hemorrágica, de estrés, de embarazo o de infección. En edad reproductiva, una disfunción ovulatoria, embarazo e incluso cáncer. En la transición a la menopausia, una anovulación, pólipos
fibromas o una adenomiosis, y en la menopausia, pólipos endometriales o cáncer. Como vemos aquí, pues estamos descartando todas las causas estructurales. Bueno, como tratamiento, tenemos que el tratamiento médico tiene que ser considerado como la primera línea terapéutica para la hemorragia uterina anormal de causa no anatómica, y los primeros que tenemos que dar son antiinflamatorios no esteroideos, AINES, porque va a disminuir la producción de prostaglandinas y va a disminuir, por lo tanto, el flujo al producir una vasoconstricción. La guía de práctica clínica nos da algunas alternativas como ibuprofeno, meloxicam, naproxeno. Tenemos que los vamos a iniciar de 3 a 5 días previos al inicio del ciclo menstrual y los vamos a continuar por 3 a 5 días posteriores al inicio del sangrado. Tenemos que, si no vemos una mejoría en los 3 primeros ciclos, pues vamos a quitar este antiinflamatorio. También tenemos los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico. Posteriormente pasaríamos a un tratamiento hormonal en la cual para regular los ciclos menstruales y disminuir los episodios de sangrado. Primero lo que podemos dar son anticonceptivos orales intrauterinos, que viene siendo el DIU, de levonorgestrel, y este es la primera opción porque a los 3 meses me va a reducir en el 83% el sangrado menstrual, y a los 12 meses el 97%, porque va a liberar levonorgestrel directamente sobre la cavidad endometrial, y eso me va a inducir atrofia endometrial. También vamos a tener lo que son los prostágenos, como la medroxiprogesterona de depósito, que la vamos a indicar de dosis de 150 miligramos cada 2 meses por un periodo de 3 ciclos, considerando pues los efectos secundarios. También vamos a tener los anticonceptivos orales combinados, que van a ser útiles para regular los ciclos y frenar el crecimiento endometrial hasta producir lo que sería una hipomenorrea a los 6 meses de su uso. Y también tenemos lo que son los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, los cuales la hemorragia uterina normal de origen anatómico tiene que estar limitado por sus efectos secundarios. Y aquí tenemos la goserelina, que lo daríamos de 3.6 miligramos mensual subcutáneo. Y también, pues por último, tenemos el danazol, el cual es un esteroide sintético que va a suprimir los receptores endometriales de estrógeno, progesterona, así como el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y eso me va a producir lo que es una atrofia endometrial. En el tratamiento quirúrgico tenemos la ablación endometrial, que es una alternativa si la paciente ya no quiere tener hijos. Es una técnica que utiliza microondas y energía de radiofrecuencia o crioablación para destruir el grosor endometrial, y la ablación es de gran ayuda para detener completamente los ciclos menstruales y pues por lo tanto una hemorragia uterina disfuncional. Alguna de sus indicaciones es que es paciente con falla del tratamiento médico, que no deseen embarazo y que no sean candidatas a la histerectomía, un útero sin anomalías anatómicas ni histológicas, fibromas pequeños, menos de 3 centímetros de diámetro. Y en la histerectomía es un tratamiento pues definitivo. Sin embargo, es el último recurso para una hemorragia uterina disfuncional. Sus indicaciones es en caso de falla de tratamiento médico, en caso de falla de ablación endometrial y pacientes sin interés de embarazo, y es el procedimiento de última elección. También traigo un video para que podamos visualizar más o menos cómo se hace. Existen 3 formas principales de hacer esta cirugía. Para una histerectomía abdominal,
El cirujano realizará una incisión en el abdomen inferior. Retirará los músculos para exponer el útero. Cortará los ligamentos y tejidos que sostienen el útero en su lugar. Y extirpará el útero a través de la incisión abdominal. Si el procedimiento incluye una salpingoforectomía, el cirujano extirpará los ovarios y las trompas de falopio de la misma forma. Para realizar una histerectomía vaginal, se inserta un espéculo pesado en la vagina para estirarla y mantenerla abierta. El cirujano realizará una incisión interna alrededor del cuello del útero, cortará los ligamentos y tejidos que sostienen el útero en su lugar y deslizará el útero por la vagina. Para una histerectomía vaginal asistida con laparoscopio, el cirujano creará varias incisiones pequeñas denominadas puertos de entrada en el abdomen. Luego se bombeará dióxido de carbono a través del puerto de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. El cirujano insertará un laparoscopio por uno de los puertos. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. Observando el monitor, el cirujano deslizará herramientas quirúrgicas especializadas por los otros puertos y las utilizará para realizar una incisión alrededor del cuello del útero. Liberará al útero de los tejidos y ligamentos que lo sostienen y lo pasará por la vagina. Un laparoscopio también se puede utilizar para una salpingoforectomía. Finalmente, el cirujano cerrará las incisiones en el abdomen con puntos. En los tres procedimientos de histerectomía, la parte superior de la vagina se sutura y se coloca un taponamiento de gas en la vagina para evitar el sangrado en exceso. Después de la cirugía, se la llevará al área de recuperación para su monitoreo. El catéter. Bueno, esta es mi bibliografía de la clase de hemorragia uterina disfuncional y eso sería todo de mi parte. Gracias.